Bueno, vamos al lío, que esta semana hay mucho que explicar. Empiezo por el tema de los menores tutelados, porque como bien sabéis, aquí en Cataluña han estallado dos escándalos más o menos al mismo tiempo. Y bueno, un amigo me avisó, oye, que ha pasado lo que me dijiste que un día pasaría. Y digo, sí, ha pasado que por fin toda la opinión pública va a saber que la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de Cataluña, es decir, los servicios sociales de Cataluña, son un nido de corrupción. Y son un nido de corrupción no solo por lo que ha descubierto los de Café Jet, los periodistas de la revista Octubre hace ya unos meses, indicando que había trabajadores, incluso altos cargos de la DGAIA, que montaban o montan, como la empresa Reselis, ¿no? Empresas pantalla para redistribuir el dinero que reciben de la Unión Europea y de los distintos departamentos de igualdad de las distintas comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, ¿no? Teóricamente para cuidar a los niños tutelados, y lo que hacen es llenarse los bolsillos de muy distintas formas, como por ejemplo el tema de alquilar unos pisos sociales para esos tutelados y ex tutelados, porque siguen tutelando a menores que ya han cumplido la mayoría de edad. ¿Para qué? Para mantener el sistema de corrupción. Entre ellos mi hijo, por ejemplo, que va a cumplir 21 años y sigue siendo propiedad de la administración. No me preguntéis por qué, porque hubo un juicio y no me dejaron participar. Estaba en Fuerteventura y no me dejaron participar, pero no quiero hablaros de mi tema, porque esto es mucho más gordo. Lo que sí que os quiero decir antes de continuar es que si yo soy youtuber y soy conocido en algunos ambientes, y cada día más supongo, es porque un día decidí hacer vídeos por pura desesperación, porque me acaban de quitar a mi hijo y quería informar de esto. Hubo gente que me creyó, hubo gente que no me creyó. Me tumbaron un canal cuando llevaba más de 4.000 seguidores porque traté otros temas, no por este tema, sino por tratar de temas de Royuela, y temas de corrupción, y el tema de juez presencia, etcétera. Por eso me hice famoso básicamente, o más famoso. Pero las personas afectadas por el secuestro institucional de menores, yo le llamo secuestro institucional porque es un robo lo que hacen a muchas familias, porque teóricamente, digo teóricamente porque la ley indica que solo si hay abuso sexual o maltrato en una familia se le pueden separar a los hijos de los padres, ¿no? Y aquí en España lo que se hace es separarlos por cualquier motivo. Puede ser un tema económico, puede ser un tema de que alguien dentro de la misma familia tenga manía a esos padres y quiera separarlo de sus hijos, cosas que pasan en este país. Puede ser que haya un político que le moleste a un opositor político y decida quitarle a lo que más quiere en su vida a su hijo, como me pasó a mí con el señor Josep Mayoral Antigas, alcalde de Granollers, que aprovechó una discusión que tuve con mi hijo para quitármelo a través de los servicios sociales de Granollers, absolutamente corruptos, y de la Guardia Urbana de Granollers, lo mismo. Y como le pasa a tantas otras familias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que esta semana ha aparecido el caso que lo tenéis aquí en pantalla, de una menor tutelada que apareció en una investigación policial donde habían detenido a varios pedófilos que habían abusado de varios menores, y uno de ellos era una menor tutelada a cargo de la DGAIA, que según dice ahora la DGAIA y los trabajadores se escapó. Los trabajadores de la DGAIA, los trabajadores sociales, ahora indican muy oportunamente que esto pasa porque Ayetán no se preocupa. ¿Y vosotros? ¿Os preocupáis vosotros? Que tratáis a las familias como una mierda, y en muchos casos tratáis a los niños que tenéis tutelados como una mierda también. Y si alguno de vosotros es buena persona y es honrado, lo que ha hecho es cambiar de puesto de trabajo, mejor dicho, como ya sé que habéis hecho algunos. Pero el resto, con vuestro pan os lo comáis. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? El maltrato institucional no es solo hacia los menores, porque como bien sabéis, quienes habéis investigado esto y quienes no lo habéis investigado también, porque esto ya sale en los medios de comunicación, no solo en redes sociales, y esto no son bulos, todas las niñas tuteladas de las Baleares han sido violadas e introducidas en círculos de prostitución y de tráfico de drogas. Lo mismo sucede en Guipúzcoa, lo sé por el caso de Ander, el que está ahora más o menos a salvo en Vizcaya, y del que no os hablo porque no tengo por qué hablar más hasta que no cumpla la mayoría de edad, y entonces ya os informaré que le falta poco.
pero está siendo protegido por autoridades de la provincia del País Vasco de al lado. En el País Vasco ya os he dicho que pasan muchas cosas y muy malas, que se ocultan, como pasa en Cataluña, ¿no? Pero ahora estamos hablando de Cataluña. La degalla aterroriza a las familias. ¿Por qué? Porque cuando oyen ese nombre, muchas familias saben que van a perder a sus hijos o que pueden ponerlos en peligro. No solo han quitado hijos por lo que os digo, también ha sido por lo que pasó hace 5 años, porque había padres que no querían que se les introdujera en los cuerpecitos de sus hijos pues un experimento genético criminal que ha llevado a la muerte a millones de personas, ¿no? No os digo más, con eso ya yo supongo que lo habéis entendido. Y a muchos niños que han fallecido pues al principio de sus vidas, ¿no? Cuando tenían toda una vida por delante y han fallecido en extrañas circunstancias, ¿no? Vamos a decir. Y por eso también han quitado niños en toda España a padres, porque no han querido obedecer las órdenes de sanidad. Las malditas órdenes de sanidad y del gobierno. Deciros que no solo es el caso de la niña violada, es que resulta que hay un ex trabajador de la degalla que denunció, él estaba viendo que había corrupción, que se manipulaban informes, no solo a nivel económico de las finanzas de la degalla, de los servicios sociales catalanes, sino también a nivel de que se estaba pagando, por ejemplo, a jóvenes extutelados para que siguieran en la rueda, ¿no? Y aunque estuviera trabajando en otra provincia o en otro lugar, cobraban del trabajo nuevo que tenían y de ser extutelados. ¿Por qué? Porque no los habían borrado de las listas de tutelados. Eso es corrupción total. Y la corrupción total en España, en lugar de ser investigada, lo que se hace es perseguir a los denunciantes, como os he explicado tantas veces. Me ha pasado a mí, le ha pasado a los Royol, le ha pasado a Juan Presencia, le ha pasado a mucha gente más, que a lo mejor no es tan conocida, pero que también ha padecido lo suyo. No hace falta que os hable del ejemplo del caso de José L. Sánchez, ¿no? Lo que tuvo que padecer por denunciar todos estos temas, precisamente. Pero al final, como siempre os digo, todo se sabe y a todo cerdo le llega su San Martín. Y aquí hay muchos cerdos y muchas cerdas a las que les tiene que llegar su San Martín. Deciros que no es el caso solo del marido de Mónica Oltra, no es el caso solo de las niñas tuteladas de Mallorca, cuando gobernaba precisamente la señora Mengol, actualmente la presidenta del Congreso de los Diputados, ¿no? La del Gin Tonic, mientras estábamos todos encerrados. Y bueno, y la trama de las mascarillas, ¿no? Sino que el tema, yo siempre digo que el tema que puede hacer caer a todos estos corruptos es este. Porque en una sociedad que no cuida a sus menores, a sus niños, y donde van a parar esos críos de manera justa o injusta a unos servicios sociales que en lugar de cuidarlos permiten que se abuse de ellos y se les maltrate, y para poneros un ejemplo muy concreto, ha habido maltratos en el CRAE de Vic hace un año o así, y nadie ha dicho nada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué os vengo a decir con esto? Que son ya muchos casos de corrupción de la degalla que están intentando ocultar. Pero lo peor de todo es que hay más cómplices, no son solo los políticos. En este caso particularmente de Esquerra Republicana, ¿no? Implicada en muchos casos de pedofilia, por cierto, desde hace muchos años. No sé si tendrá que ver con el triangulito, ¿no? Masónico que tienen en su logo de partido, pero bueno, también hay muchos partidos que son gravemente responsables de lo que pasa con los niños y con las familias en este país, como por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, que es el que aprobó el señor Zapatero hace ya más de 20 años la Ley Integral de Violencia de Género, que lejos de ser una solución ha sido un problema gravísimo, donde se ha criminalizado a los hombres, se les ha desposeído el principio de igualdad y también evidentemente del principio de presunción de inocencia, y por eso luego hay locas que van por ahí diciendo que todos somos unos violadores. Y no se las denuncia por delito de odio, que es lo que están creando, delito de odio, por decir que todos los hombres somos unos violadores. En España bien sabemos quiénes son los violadores y bien sabemos que la mayoría no son españoles, precisamente. Pero claro, eso no lo vamos a explicar aquí. Mejor dicho, no es motivo de este vídeo, pero ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Deciros también que cuando hablo de esto no voy en contra ni de las madres, ni a favor de los padres, ni en contra del feminismo. Bueno, en contra del feminismo sí, porque el feminismo ha sido infiltrado por el feminacismo y por la ideología de género, y por lo tanto el feminismo también es responsable de esto. Aunque conozco algunas feministas, como por un ejemplo Lucía Echevarría, que ya están en plena redención, ¿no? Como diría cualquiera, ¿no? En su redención. Y bien que se lo agradecemos a algunos. Y de hecho Lucía Echevarría ha tratado este tema, como lo ha tratado Cristina Sequí,
Desde aquí un abrazo a Cristina Seguí, que por denunciar y proteger a una niña abusada en Valencia ha sido perseguida y denunciada y corre riesgo de ir a la cárcel. En lugar de estar en la cárcel ya, la señora Mónica Oltra y bueno, su marido sí que acabó en la cárcel, y su exmarido, ¿no? Y esto no es un bulo, no es un bulo, nada de lo que os cuento es un bulo. Pero vamos a ir más, a profundizar más en toda esta mierda, ¿no? Porque todo esto es una mierda, ¿eh? Y es una mierda porque, os lo vuelvo a decir como en vídeos anteriores, porque lo permitimos y porque nos creemos lo primero que nos cuentan y no vamos a las fuentes. Y las fuentes son las familias. Y las familias saben bien que les manipulan informes, que hay abogados que las arruinan y les abandonan en pleno juicio o incluso antes, que hay jueces que tienen miedo de enfrentarse a la ideología de género, que está introducida incluso en la justicia a través de, por ejemplo, jueces para la democracia, ¿no? Que son muy responsables de lo que está pasando en la justicia con la ideología de género, y acaban pagando justos por pecadores. Padres que son buenos padres y que nunca han tocado un pelo ni a sus hijos ni a su mujer, pues acaban en la cárcel, o acaban suicidándose, o acaban arruinados y en la calle, de homeless, ¿no? Y en cambio otros que son verdaderamente abusadores, pues no solo están en la calle, sino que les devuelven a sus hijos. Eso lo sé yo porque me lo han demostrado madres, pero también os digo que hay madres que denuncian falsamente porque se lo dice su abogada, y entonces vamos a la situación contraria, que es la injusticia, pero al revés. Porque la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y hay gente que esto no lo entiende todavía. Que la justicia es justa, no es venganza, es justicia. Y sobre todo no es acusar a una persona inocente de lo que no es, como me ha pasado a mí durante años, que he llevado el estigma de que yo era un maltratador, cuando nunca he sido un maltratador. En toda mi vida no he sido nunca un maltratador. Y así nos va, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pues como bien os digo, Lucía Echevarría ha tratado el tema, aquí están en los vídeos, están también los dos en este hilo que hago habitualmente, ¿no? Están también las dos noticias de la de Gaia, la del tema económico. La del tema económico no la he puesto, pero la pondré luego y lo veréis luego a lo largo de la tarde y los días posteriores. La de la niña abusada que la encontraron, que era de propiedad, la Guardia de Custodia la tenía la de Gaia, y pasó olímpicamente de ella, como pasa olímpicamente de la mayor parte de los críos, no de todos, de la mayor parte. Esto es curioso también. Y también el tema del extrabajador, ¿no? Que denuncia el caso de que se están desviando fondos públicos para los bolsillos de algunos y para sobornar, porque no tiene otro nombre, a jóvenes extutelados para que cobren el doble y se callen y mantengan la rueda, ¿no? de las ayudas, porque claro, si tú borras a ese niño tutelado de las listas, no recibes todo el pastizal que te llega de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, todo al final vamos a lo mismo. Aquí hay un montón de gente repartiéndose de dinero mediante la corrupción, y lo último que les importa son los niños. Y a los niños yo os digo yo siempre, los niños no se tocan, y a los niños hay que protegerlos cueste lo que cueste. Nos cueste lo que nos cueste, porque son el futuro de este país, y sin niños no hay futuro. Y eso aplicarlo a todas las demás posibilidades, ¿no? Este tema me toca, lo notaréis, ¿no? Estoy resfriado, este tono es también por el resfriado, pero este tema me toca mucho. Y es muy molesto, pero si no hago este vídeo esta semana, no tengo perdón de Dios. ¿Qué más os quería decir? Pues, por ejemplo, que aquí hay un partido que se ha molestado en denunciar esto, es Vox, de Cataluña. Yo os aseguro que si van en serio y si llegan hasta el final y, por ejemplo, piden la dimisión de la responsable actual de la de Gaia y de la consellera de Igualdad de Cataluña, y por qué no decirlo también del señor Illa, ¿no? Y piden responsabilidades penales a muchos exaltos cargos de Esquerra Republicana implicados en todas estas movidas, ¿no? de corrupción y pedofilia, pues tienen mi voto. Eso os lo digo por adelantado. Y ya sabéis que procuro ser imparcial, pero bueno, si hay alguien que se molesta, y estoy viendo que ningún otro partido se está molestando, pues lo tiene. Y si lo que quieren es aprovecharse de esto para conseguir votos, que también cabe esa posibilidad, como a mí me ha indicado una persona recientemente, pues lo sabremos pronto. Y entonces a lo mejor habrá que montar otra cosa y urgentemente para tratar este y muchos otros temas. Pero en principio les vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué?
porque sé que hay una persona que está muy implicada en esto, porque es afectada también, no directamente, pero bastante afectada, y porque sé que hay personas en Vox que quieren mover este tema hasta el final. Y espero que eso se extienda por todo el partido, por qué no decirlo, y empiece a existir también en otros partidos. Esa voluntad de proteger a los menores, ¿no? Y evidentemente de tumbar todas las leyes criminales sobre, por ejemplo, las modificaciones de la ley del menor, la ley integral de violencia de género, que no sirve absolutamente para nada, y a quien más desprotege además es a las madres maltratadas, que acaban quitándoles a sus hijos, y podría dar los nombres y apellidos, pero evidentemente no lo voy a hacer, que por lo tanto es a lo que me vengo a referir. Que hay un montón de falsedad, de hipocresía y de mentiras. Todos estos que os vienen a decir que van a proteger a vuestros niños son de los que más os tenéis que preocupar. Me refiero a la izquierda de este país y al independentismo, que tiene mucho que ver con todo esto. Porque, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en Guipúzcoa, ¿quién lleva el tema de los menores? El PNV. En Cataluña lo llevaba la anterior Convergencia y Unió, y luego lo ha llevado Esquerra Republicana, básicamente. Sé de un regidor, por cierto, de Granollers, que casualmente, todo es muy casual, era regidor en Granollers cuando me quitaron a mi hijo, ¿no? Y luego lo hicieron conseller de Igualdad, ¿no? Es curioso. Yo voy atando cabos y digo, uy, ¿será casualidad todo esto? Pero evidentemente no culpo directamente a Esquerra Republicana, porque básicamente la Esquerra Republicana a lo que se dedican es a robar como otros partidos y a montar chiringuitos de género, a competir con el PSC, ¿no? y con los comuns estos, con los payasos estos, que ya se está viendo el plumero de lo que era Podemos, de aquí de Cataluña, de la Ada Colau y eso, a engañar a la gente y a crear más problemas de los que dicen que van a solucionar, y a convertir a las personas en delincuentes, ¿no? Para que ocupen casas, para que roben, para que trabajen lo menos posible, etcétera, etcétera, que es eso a lo que se dedican, ¿no? A convertir a la población en auténticos delincuentes, ¿no? O proyectos de delincuentes. Lo mismo se hace, por cierto, en los servicios sociales con los jóvenes, donde se ha detectado que dan tabaco a críos y crías de 12 años, que les dejan escaparse, e incluso se ponen en contacto con organizaciones criminales y con pedófilos y con traficantes de drogas, ¿eh? Eso lo hace la administración. Eso lo hace la administración. ¿Lo habéis oído? Lo hace la administración a nivel generalizado en toda España. Igual que es responsable del tráfico de drogas. Porque el régimen del 78 no hay por dónde cogerlo. Lo mejor que le puede pasar es que desaparezca. No es una cuestión de cambiar de cromos, de decir ahora dejo de votar a la izquierda y voto a la derecha. Es que el sistema no funciona y además está dejando desamparados, como muy bien indicaba el vídeo que hicieron en TV3 al respecto, que nunca más se supo, pero al menos hicieron un vídeo al respecto, hablando de cómo estaban los críos, los menores tutelados, desamparados, absolutamente desamparados. Y los que salen de allí con los problemas mentales que salen, que luego te lo achacan a los padres o lo achacan a no sé qué. Y resulta que los problemas mentales se los han creado ellos. Por tenerlos allí secuestrados y separarlos de sus padres y enseñarles a odiar a sus padres, además. A padres que no merecen ser odiados. Porque hay muchos casos, yo no sé si la mitad o más, que son separación de menores de sus padres de forma injusta e incluso completamente falsa, porque se manipulan informes a todos los niveles, a nivel de la Dgaia, a nivel de la EAIA, que es una organización criminal también que está relacionada con la Dgaia, que es la que hace los informes falsos, a nivel de la justicia, de muchos abogados implicados, de los abogados, de los jueces, mejor dicho, que se han vendido a la ideología de género, o que ya lo eran, y las juezas, claro. Y a la policía, porque los Mossos d'Esquadra son los perros de los servicios sociales. De hecho, aquí en Cataluña las llamamos las SS, los servicios sociales. Y bien que se han callado ahora con este tema, ¿no? Porque resulta que han descubierto, porque los Mossos d'Esquadra son los que se encargan de investigar estos temas, que esta trama pedófila, entre otras cosas, tenía pillada a una cría que se escapó de un centro de Dgaia. Pero a lo mejor no es solo eso, ¿verdad? A lo mejor es mucho más. O a lo peor, mejor dicho. ¿Qué más os quiero decir? Porque no me quiero enrollar demasiado, pero ya ves que tenía muchas cosas que comentar. Simplemente dos mensajes, ¿no?
En el hilo podéis ver que están los vídeos que he hecho al respecto de los niños tutelados, que es un drama silenciado. Los 3 vídeos de Ander, que ya os digo que han servido de mucho. Me han servido de mucho a Ander y a su madre. Y espero que sirva de mucho a otras familias afectadas, tanto a los críos como a las madres y, en su caso, a los padres responsables, que también existimos algunos, aunque no somos mayoría, en este caso también he de reconocerlo. ¿Por qué? Porque entre denuncias falsas y historias hay padres que deciden pues lavarse las manos, y hay otros que acaban en la cárcel o acaban arruinados, como bien os he dicho, y lógicamente tienen que preocuparse más por ellos mismos que por sus críos. Y los que más se preocupan por sus críos acostumbran a acabar suicidándose, ¿no? Es gordo. También hay muchas madres que se han suicidado por este tema. Muchas, pero muchas, ¿eh? De esa lista de fallecidos no se habla. Se habla de las madres fallecidas y de las mujeres fallecidas por violencia de género. No se dice el origen de los que les provoca la violencia de género, lógicamente, como ocultan otras cosas, ¿no? El tema del origen de los étnico, ¿no? Y de la mayor parte de los violadores. Y así va el país, ¿no? Así va el país. Pero al final todo se sabe. En esta vida al final todo se sabe. Deciros también que, para resumir, bueno, aquí está el vídeo de menores tutelados de servicios sociales, que lo he duplicado, ahora lo estoy viendo. Pero bueno, lo dejo duplicado, o lo borro uno, un momento. Borro uno ya que estoy. Sí, así queda bien. Y luego tenéis, pues, el caso Bar España, ¿no? Os hago un recordatorio. Yo os lo dije. Por permitir el caso Bar España y el caso Alcácer, al cabo de los años ha pasado esto. Porque en el caso Bar España, muy concretamente, ¿qué relación tiene el caso Bar España con todo lo que ha pasado luego en servicios sociales? Pues que los perpetradores de los abusos e incluso el asesinato, en algún caso, de los menores del caso Bar España en Benicarló, en la zona de Castellón, en toda aquella zona, extraían los críos del centro de acogida de Vinaroz. ¿Habéis oído lo que os he dicho? Pues lo mismo que pasa en Baleares, lo mismo que pasa en Cataluña, lo mismo que pasa en Guipúzcoa, lo mismo que pasa en toda España. ¿Qué es generalizado? No lo sé, pero desde luego está muy extendido. Con que hubiera un solo caso ya sería grave, pero es que hay muchos casos. Y no estamos hablando aquí de que sea el 20, el 40, el 60, el 80%. Estamos hablando de que incluso si fuera, por ejemplo, el 20% de los casos, ya es gravísimo. ¿Y por qué pasa esto? Porque como todos son unos corruptos y se dedican a repartirse el dinero, lo último que le preocupa a las administraciones es investigar si realmente esos contratos privados con empresas que teóricamente dicen que se preocupan por los niños, realmente los cuidan o simplemente los meten en problemas mucho mayores. O abusan de ellos, o permiten que se abuse de ellos, o permiten que se le dicen maltratos, como el caso de Ander, gravísimos, que casi lo matan, de una paliza, allí en el centro donde estaba, en Guipúzcoa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿comprendéis la gravedad de lo que os estoy diciendo? ¿Os pensáis que Cristina Seguí, Lucía Echevarría, yo mismo, o quien trate este tema, si lo trata Vox o lo trate quien lo trate, se lo está inventando? Porque los que queréis ocultar este tema no solo sois hipócritas, sois cómplices de los criminales. Ya os lo digo, sois cómplices de los criminales. Y a los críos hay que educarlos, hay que quererlos, hay que dejarles que jueguen. Pero no hay que enseñarles sexo a los 5 años. Ni hay que permitir que se abuse de ellos. Ni hay que confundirlos para que piensen pues que relacionarse con unos adultos de una cierta manera es correcto, porque no lo es. No lo es. Y ya el tema de los adolescentes es más delicado, porque claro, ya son adolescentes y todo eso, pero también pasan unas cosas con los adolescentes y las adolescentes en muchos centros de acogida de CRAES que bueno, no hace falta que tengáis mucha imaginación para que entendáis por dónde voy. Embarazos, abusos, prostitución, problemas mentales. Es que este tema es tan gordo que ya os digo, luego me decís que por qué no, que cómo me cuesta tanto hacer los vídeos, pues es normal. Y más si
si lo has vivido de cerca, no espero que mi hijo no haya sido abusado, eso sí os lo digo, porque si no, pues lo mismo un día hago algo más que hacer vídeos, pero si no ha sido abusado es porque perseguía a la señora Montserrat Joventain de estos del Sestels, ¿no? Que pasan muchas cosas en el centro del Sestels, es Masnou, ¿verdad? Han pasado muchas cosas allí también. Y la cambiaron a un CRAE, donde se encontró con una trabajadora social que sí que se preocupó por él. Y aún así ha salido con problemas el chaval. Porque aunque no quiere hablar conmigo, porque según parece yo soy un monstruo, o lo fui, ¿no? Gracias a esta administración criminal que me ha criminalizado durante años, cuando yo estoy trabajando para la administración, que eso es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Pues ha salido con sus problemillas, pero ha salido. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro, Francés, si escuchas este vídeo. Espero que nos veamos pronto. Bueno, aquí Ignacio Garriga hace un tuit, me parece muy bien, pero ya os digo, espero que Vox llegue hasta el final y exija dimisiones e incluso interponga una querella criminal respecto de este tema, que puede empezar por Cataluña, pero puede ser generalizada, porque igual que se ha personado en el caso de Mónica Oltra, se podría personar en el caso de Cataluña tranquilamente y muchos afectados se lo agradeceríamos, ¿eh? Ya lo digo desde aquí. Se lo agradeceríamos incluso con nuestro voto. Y digo incluso no porque los considere un partido al que no se le pueda votar, sino porque, como comprenderéis, la desconfianza en los partidos es grande. Pero, desde luego, quien responsabilice a Vox de todo el desmadre de los servicios sociales, de todo el desastre de la ideología de género y de toda la desgracia de las consecuencias de la ley integral de violencia de género, es que no se entera de nada. Porque los responsables de eso no son los de Vox, son los del PSOE. Y sus cómplices, lo vamos a dejar ahí. Sus cómplices de otros partidos. ¿Eh? Y lo son por lo menos desde la etapa de Zapatero. No voy a decir que Felipe González se metió en estos temas, porque no se metió en estos temas, pero Zapatero sí. Y ahí lo tenéis, ¿no? Sigue pululando, ¿no? Sigue pudriendo las relaciones internacionales de España, ¿no? Y sigue ahí dando por culo, hablando claro. Bueno, igual que Sánchez. Voy a ir acabando el vídeo, pero sí que os tengo que decir dos cosas. Aquí explica Cristina Seguí, pues todo esto os lo tengo que comentar, os lo voy a poner, porque resulta que cuando se denuncia el tema de la menor tutelada, la izquierda está globalista, sobre todo los de Sumar y Podemos, quieren acusar a Cristina Seguí de lo de siempre, ¿no? De facha, de no sé qué. E incluso salen aquí en una rueda de prensa indicando pues que... Ahora lo veréis, os lo pongo y ahora os lo explico, porque esto lo tenéis que ver. Me gustaría empezar la rueda de prensa mandando un mensaje de apoyo y solidaridad a nuestra compañera Mónica Oltra. Este proceso judicial lo inició Vox y la ultra condenada Cristina Seguí, y ahora se mantiene con... Mirad, lo que acaba de decir. Su solidaridad con Mónica Oltra, que utilizó su cargo como vicepresidenta del Gobierno Autonómico de Valencia para ocultar la pedofilia de su marido, para taparlo cuando se descubrió, para decirle a unos funcionarios de Valencia que acosaran y que llevaran esposada a la menor abusada a un juicio, y que mintió en declaración tanto al juez como en las citas que se le hicieron. Por eso está nuevamente imputada. Y digo que está nuevamente imputada porque lo está. Porque ha interpuesto un recurso y está otra vez imputada. Pero eso sí, nadie pide disculpas a Cristina Seguí, que fue la que le quiso narices a esto y lo denunció. Se la acusa de ultra cuando es una de las pocas personas que han denunciado este tema, personas conocidas, digo, o periodistas conocidos en este caso. Ahora también lo está haciendo Vox y también lo está haciendo Lucía Echevarría. O sea, desde distintos ángulos se está atacando este tema, y yo que me alegro, y de distintas personas con distintas ideologías, y yo que me alegro, pero esto se tiene que extender. Y esta elementa, que no sé ni quién es, pero me provoca vómito, en lugar de ser solidaria con una menor abusada, ellas que son tan feministas, es solidaria con Mónica Oltra, una delincuente que protege a pedófilos. Y
aprovecha que Vox se ha personado para decir que esto es cosa de Vox. No, esto es cosa de vuestra, que defendéis la pedofilia, que sois cómplices de todo lo que se ha organizado a nivel de político y de justicia al respecto de este tema, y que lo último que os preocupa son los niños. ¿Por qué? Porque entre vuestras múltiples obligaciones como globalistas que sois, o mamporreros de los globalistas, como os queráis llamar, una de ellas es destruir la familia, otra es defender la pedofilia y otra es defender la ideología de género. Por eso estáis tan interesados en tapar todos estos temas. Pero eso sí, luego bien que recordáis los temas de los abusos de menores en el caso y el maltrato en el caso de la Iglesia, ¿no? De hace años, porque últimamente ya no sucede, pero hace años sucedió, y bien que aquí no lo negamos. Sois una panda de hipócritas y de sinvergüenzas, eso es lo que sois. Eso es lo que sois. O sea que os preocupa que la Iglesia abusara, o algunos elementos de la Iglesia abusaran de menores, y tapáis todos los abusos actuales de menores que provocáis vosotros, con vuestra desidia, con vuestra inutilidad total, o incluso con vuestra complicidad en que se extiendan estos abusos, ¿no? Y estos maltratos. Muy bien. Perfecto. Luego os extrañaréis del batacazo que os vais a pegar en las próximas generales cuando el Perla tenga bien convocarlas, que seguramente será muy pronto, tal como se le está poniendo la cosa. Contra el criterio del juzgado de instrucción y de la Fiscalía. Seguir culpando a Mónica. No, permítame, ¿cómo pueden seguir centrando? No, pero un momento. Yo quiero preguntar por qué quiere seguir centrando su crítica en Cristina Seguí, que es la que ha estado protegiendo a la víctima. Ustedes siguen centrando ustedes siguen centrando sus críticas en Cristina Seguí, que es la que ha protegido a las víctimas, a unas mujeres que estaban siendo víctimas de abusos. Estaba siendo agredida por el marido de Mónica Oltra. Cristina Seguí es precisamente la que ha estado enfrente, al lado de las víctimas, mientras ustedes, que son tan feministas, miraban hacia otro lado. ¿No van a decir nada sobre eso? Hablamos de niñas abusadas, violadas. No van a decir nada. No, es que es importante lo que estamos hablando. No me voy a callar. Estamos hablando de mujeres. Usted es mujer. Estamos hablando de abusos. Estamos hablando de abuso sexual. Estamos hablando de abusos sexuales a niñas. A niñas. No me va a mandar a callar. Ustedes se callan. Ustedes se callan cuando abusan de niñas pequeñas. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. Que responda su señoría a la pregunta. No se puede seguir tapando a las niñas cuando están siendo abusadas por sus compañeros. Es lo que queremos. Vale, pues a ver si vale, pues que le hagan la pregunta, que le hagan la misma pregunta, que ya está bien. No pueden dar la palabra. Ese es el micrófono de la palabra. No soy ningún sinvergüenza es tapar a los abusos, sinvergüenza es tapar a los que abusan de niñas. Eso es sinvergüenza. Sinvergüenza es tapar cuando se abusa de una niña. Eso es sinvergüenza. Ahora, eso es sinvergüenza. Hay que proteger a las víctimas, a las mujeres. Porque cuando los pederastas y los violadores son de izquierdas, todos lo tapamos. De eso se trata. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Bertrand Ndongo. Además, aquí sucede una cosa muy curiosa. Suceden dos cosas. Una, que la de Sumar, cuando ve que no puede tapar la intervención de Bertrand Ndongo, haciendo la pregunta oportuna e indicándole lo hipócritas que son en este tema, como bien os acabo de explicar, la tía se pira. Se va. Y la otra, que hay dos periodistas que están allí, que deben de ser pues del sector progresista seguramente, que atacan directamente a Bertrand Ndongo y le acosan, ¿no? Se ponen de pie y se ponen a chillarle y bueno, ¿eso es acoso? ¿O qué es eso? Aparte de no tolerar la libertad de expresión y de insultarle, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, que es muy típico de estos descerebrados, ¿no? Y en este caso descerebradas, decir que ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con Bertrand Ndongo? ¿Qué pasa? En este país se protege a los corruptos y se acosa a las víctimas. Otro ejemplo, ¿no? El tema de los menores. Y desde el poder político, ¿lo veis, no? ¿Lo veis? Y luego decís que vayamos a votar a estos sinvergüenzas. ¿Cómo vamos a votar a estos sinvergüenzas? ¿Para poner en peligro a nuestros hijos? ¿Más de lo que ya lo están? ¿Para tolerar la total prevaricación de la justicia, la total corrupción de la política, la manipulación de la realidad? Porque están intentando dar la vuelta a un caso de pedofilia, le están intentando dar la vuelta diciendo que es que aquí la extrema derecha ha venido a enmerdar. No, la mierda ya estaba. Y la mierda huele.
Otra cosa es que Vox pues lo haya aprovechado, ¿no? O incluso podamos decir que ha hecho lo correcto, ¿no? Porque seguramente esto es lo correcto. Y lo correcto lo ha hecho Vox. Uy, qué raro, ¿no? Si Vox eran los de extrema derecha, ¿no? Los extremistas. Pero abusar de menores no es extremista. Ocultarlo no es extremista. Y ser cómplice de ello no es extremista. Eso es lo políticamente correcto, lo moderno, ¿no? Lo autorizado por el globalismo. Así nos va este país. Como no espabilemos españoles, de verdad que el futuro que tenemos por delante es negro oscuro. Aquí Cristina Seguí indica que el abusador condenado por abuso sexual continuado con prevalimiento convivió durante más de 8 meses con su esposa y máxima responsable de abusada tras la denuncia de la niña pidiendo auxilio. Esto se refiere al caso del marido de Mónica Oltra. Aquí, como veis, está... esto se lo tengo que comentar. Es el primer comentario que os tengo que hacer antes de acabar el vídeo. Aquí hablan de que antifraude, de que el síndic de Greuges, de que los partidos que actualmente sustentan al gobierno de Cataluña, que es el PSC, los Comuns y Esquerra, van a abrir una comisión de investigación y lo van a investigar. Mirad, eso es mentira. ¿Por qué? Porque hace ya 9 años un abogado, que entonces era amigo mío, una activista muy conocida a la que le he hecho una entrevista en mi canal, y 2 o 3 madres afectadas, presentamos hasta 7 casos distintos de informes falsos de secuestro institucional de menores, es decir, que nos robaron a nuestros hijos de manera injusta, e incluso de 2 casos de abuso sexual, que en lugar de haber hecho lo correcto, lo que se hizo es darle los críos a los abusadores, o sea, una especie de tutti frutti de desgracias, ¿no? Pero que todos demostraban que había corrupción, que la de Gaya no lo estaba haciendo bien, que había manipulación de informes. Eso es un delito, que se manipulaban, o sea, se hacían informes falsos, que no se estudiaban bien los casos y que lo único que querían era llevarse a los niños para luego, pues evidentemente, recibir todo ese pastizal que reciben de la Unión Europea. Responsable también de esto, lógicamente, la Unión Europea tiene que financiar todas las políticas que vayan en favor de la Agenda 2030, y una de los núcleos principales de esas políticas es la destrucción de la familia y la ideología de género. Va todo unido. Y la desprotección total de los niños, claro. Porque a eso van. A eso van. O sea, echar a estos elementos del poder es una obligación moral. Ya no es un tema de ser de derecha o de izquierda. Es una obligación moral. Es lo que se merecen, y se merecen mucho más. Se merecen acabar en la cárcel, se merecen perder sus empleos, se merecen que les escupan por la calle, se merecen huir del país. Todos estos sinvergüenzas y los que les amparan. Pero como os digo, antifraude, el síndic de Greuges, los partidos políticos, que son además responsables de la ideología de género, incluso de favorecer la pedofilia, como en el caso concreto de Esquerra Republicana y el PSC, muy concreto, y también de otros partidos, nuestra obligación es parar esto. ¿Que hay que votar a Vox? Pues se vota a Vox. ¿Que hay que montar otra cosa? ¿Que hay que acabar con este sistema? Pues se acaba con este sistema. Lo que no podéis hacer es seguir diciendo que lo que os ha pasado es culpa de Vox. O que Vox viene a aprovecharse, porque lo que os ha pasado es culpa de la ideología dominante, que es el globalismo progresista, que nos está destruyendo como familia, como personas, como país y como economía. O sea, al final todo es lo mismo. Ese sería el primer mensaje. Que no nos queremos que vayan a investigar esto, pero que, como bien digo, hay que exigir responsabilidades, y lo vamos a exigir. Ya sea a través de Vox o no, según cómo se comporte Vox, pero se va a hacer. Es obligatorio hacerlo. Y el otro mensaje es que aquellos padres y madres que me escuchéis, si realmente un día pues tenéis hijos y empezáis a discutir por problemas de, yo qué sé, económicos, evidentemente si hay abuso o maltrato, no, eso se tiene que denunciar y se tiene que llegar hasta el final, ¿no? Pero también hay familia extensa para dejar a los críos, muchas veces,
Y también se puede dejar a los críos con su madre o con su padre, en el caso, si se produce el caso inverso. Y nunca se hace, porque si no os lleváis a los críos no cobráis el pastizal que cobráis, ¿verdad? Pero como os digo, si me estáis escuchando padres y madres, con eso quiero acabar, deciros que esto no va en contra de unos ni de otros. Esto va a favor de las familias y sobre todo de lo más preciado en una familia, que son los hijos. No discutáis. Y si no podéis evitar discutir, arreglarlo de la mejor manera posible, pero no os denunciéis, porque va a aparecer la de Gaia y se va a llevar a vuestros hijos. Y eso sí que lo vais a pagar vosotros y lo van a pagar vuestros hijos. Así que ya os digo, a no ser que sea estrictamente necesario, porque realmente hay abuso o maltrato, no acudáis a la justicia para nada. Para nada, mientras esto siga así. Y tener mucho cuidado de los servicios sociales, de los colegios, de los hospitales y de algún familiar que os ha echado el ojo. Porque siempre hay algún familiar, ya sea de una parte o de otra, que interviene para haceros daño. Lo peor de todo es que para haceros daño a vosotros, hace daño a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos o lo que sea. ¿Sabéis? Y eso al final también se paga. Por eso muchas familias no se reúnen en Navidad. Porque es imposible. Os dejo porque, como veis, me está atacando otra vez la tos. Pero yo creo que este vídeo ha quedado bien y que os va a gustar. Y moverlo, por favor. Que, como siempre digo, los niños no se tocan.